Jimmy Juju on was on there, just on the Latandoya, some of Bomando and such as on you. The Mamma Yellow on there, for you to develop on the here, continuing by a model. In the Guinea Jabola, I mentioned the one was on the kids up on the danger of the day, on the road of the much of the Pamajo and the making that you was on the so they go to John, you go to Bonds and McQueen. Kanji Jibu Jabi the Danger, Jujulumbe, also on the Lutonia American on the Bobedo Changer, on the Chundra Madaja, and the Medada, so on the Jimbo. Kidu Jujas and Nedava, and then over the Maju, but then I make a loss on the Jubu, Sergeant Bota, another to was on the Yuzo, and Rochus of Bono, Jopa, Jujin the Baron Yamando, there, Moncada, Yuzo, the watching Punelong on the minimum so. The woman you Bamala, from the Jubutamba. Yemen of Yambo, one day to eat it under passenger law, so that the usual Raja and all of the machine. Some to the Arokabala and Unison that are using yellow, the Dagger and the Jesus ornament to bed. Tindola Visim Yakoda change, you mentioned there was a so on there, the Melama there, and the Melam. The Mendola, the Judizian, and Lucy Yamazo on there. Jumeduga Jando, Kizendola, Zitajo, Kinjan, to Jeso and the Lamata and the Melamantara Lamala, and just the Junet. Then you never go to Juja, so on the road to changes, Monajo and the Doras and Jella, so Chulam Lamdovas and Jella, so tonight you to and Jella, the Dora, the Matama dance, the end of the Subajan down, I make it undo with the body, the Daran some of the junior Yavas and Israel, and Queen Sawa Yavas and the luggage is our Kamja luggage and you Jambo, the Hijaz and Yusun Javata and Yusun Alabal. The Darin Yamada, the Yendola and Nandos and Yusun the Indian Alabal, Rimba Yendo Alaba, the Hijaz and Yusun Javata and Yusun Alabala. The Yendola and Nandos and Yusun the Indian Alabala and Rimba Yendo Alaba. The Hijaz and Yusun Javata and Yusun Alabala. And Yusun Hijaz, the Indian Alaba, Rimba Yendo Alaba. Good morning to you all. Buenos días a todo el mundo. I wanted to express my appreciation for Anna for inviting us here and also really offering her house for the Dharma and for the spread of the Dharma in this part of the country. Quiero expresar mi gratitud y lo mucho que valoro que Ana me haya invitado aquí para dar estas enseñanzas y también quiero darle las gracias por ofrecer pues, el lugar y la casa para expandir o hacer florecer el Dharma en esta parte del mundo. Over the many years, Nusata has spoke about the Ibiza, and I have heard about Ibiza from other people, is how it is such a kind of a famous place for people's holidays and vacation, mainly for the beautiful beaches. Y también he escuchado hablar sobre Ibiza de parte de otras personas, como por ejemplo de parte de Neusetas, que siempre ha dicho que Ibiza era un lugar tan bonito y tenía tantas cualidades y había pueblecitos tan hermosos. In my mind, it was like one of the beach holiday places with so many buildings and so many sort of crowded
very crowded place. Of course, most probably there is a part of that, but didn't really imagine that there's so much space as well, and forests and mountains. Entonces, claro, cuando pensaba en Ibiza, pues me imaginaba que sería un sitio muy poblado, con muchísima gente, muy amontonado, con edificios grandes. Y entonces, cuando llegué, pues me quedaba muy sorprendido porque hay mucho espacio y es mucha naturaleza, mucho espacio. Claro, todavía no lo he visto todo, seguramente hay sitios con mucha acumulación de gente, pero me he quedado así como sorprendido. So I also wanted to thank her for bringing us here as well, the newsletter. Y también quiero dar las gracias pues, a Newsetas por haber colaborado en que Rinpoche pueda venir aquí. Then the main theme of this today's teachings is going to be on the Bodhicitta and how to sort of do a low jump on the four immeasurables practice. Entonces, el tema principal de estos 2 días, del curso que vamos a hacer, va a ser la bodhicitta y cómo hacer o utilizar el low jump conectado con los 4 inconmensurables. Now, we as a human being, we all have life, and we try to manage our life as best as possible with our own sort of upbringing and the knowledge that we have inherited from our own parents, as well as also from the schools, what we have learned, and also from the social kind of environment with the sort of all of the what's in the social and environment there is for us to learn as how to live our lives well, how to live our lives well. Entonces todos nosotros pues estamos aquí en este mundo y estamos intentando, ¿no? Cada uno a su manera de manejar, vivir bien, vivir nuestra vida, y ahí pues hemos en parte hemos heredado lo que nos han dado nuestros padres, ¿no? A nivel de genética, a nivel de educación, y también luego lo que hemos aprendido en el colegio. Y no solo eso, sino también el ambiente social y cultural que hemos vivido, pues ha colaborado en los conocimientos que podemos tener y las habilidades para poder vivir nuestra vida. Then on top of it, then, we have our own sort of like parents and grandparents and the country's sort of faith and religion, and we have also learned things from their religion and their doctrines. Y no solo hemos heredado esto, sino también, según la familia en la que hemos nacido, también nuestros padres y nuestros abuelos y su linaje, pues tiene también su afiliación a cierta tradición, a cierta religión, y también de algún modo nos han transmitido estos valores y estas creencias. Now, in learning all of this, we live our lives with the intention to really live well, and most of the time we do live well, and we do have a really a good life as a sort of a human being in comparison with the life of animals who also live here with us in the same planet. We are very fortunate to have the life that we have. Entonces, habiendo, digamos, heredado todo esto,
la mayor parte del tiempo pues nos esforzamos para vivir bien nuestra vida y muchas veces, habiendo nacido como seres humanos, pues tenemos una vida que está más o menos bien, ¿no? Y que nuestra vida está más o menos bien comparado, por ejemplo, con la vida de los animales que comparten con nosotros este planeta. But on top of it, in order to sort of live a life well, with a sort of some kind of growth and understanding of how to embrace the human life with all of its potential fully, then the study of the Dharma and the practice of the Dharma is very important. Ahora, además de eso, de querer vivir una vida bien en este mundo, si queremos comprender y abrazar el potencial de nuestra vida humana completamente, para eso el Dharma es algo que nos puede ayudar. And the reason why that is because Dharma mainly is the teachings on how to work with one's mind and how to work with one's emotions. And of course, there's some teachings on how to work with one's speech as well as one's physical actions. But mainly it's to do with the mind. Y la razón por la cual el Dharma nos puede ayudar es porque trabaja principalmente con nuestra mente y con nuestras emociones. Por supuesto, también el Dharma trabaja con nuestra palabra y con nuestra parte física, pero el trabajo con la mente o la transformación de la mente es lo que es muy importante. As the Buddha himself has said that with the three doors, body, speech, and mind, the mind is sort of the main one, and body and speech follows the mind, and mind sort of like comes up with the intention. Mind also comes up with the sort of plans, how the body and the speech is to be carried. So as also mind comes up with the emotions. So when we speak about any kind of sowing of a seed, it is the mind that sows the seed, and it is the mind that also reaps the fruit of that. Tal como dijo el mismo Buda, es que están las tres puertas que serían el cuerpo, la palabra y la mente. Y de las tres, digamos, la mente es la que impulsa y la palabra y el cuerpo siguen a la mente. Por ejemplo, la mente tiene las intenciones, hace los planes, ¿no? Luego los llevamos a cabo o decimos algo. Y también es la mente que genera las emociones. Así que podemos decir que la mente es la que sembra o planta las semillas y también es la que va a recoger los frutos. So in that sense, then the mind is that which has to be sort of tamed, and again the Buddha said that if you tame your mind, then the mind is tameable, and by taming one's mind, there's a tremendous benefit. And by not taming one's mind, then the mind could be also very challenging, and it can sort of cause us a lot of pain and suffering. Así que la mente es algo que hay que disciplinarla o
adquirir maestría sobre nuestra mente, y tal como dijo el Buda, si entrenamos la mente y la mente es algo que se puede entrenar, entonces para nosotros todo será como más fácil y mejor. Y por el contrario, si no entrenamos la mente, esta mente descontrolada puede crearnos muchos problemas. So in that way, when we think about taming one's mind, we have to understand how our mind reacts in the first place. Entonces, cuando reflexionamos sobre cómo podemos adestrar nuestra mente, lo primero que tenemos que descubrir es cómo reacciona nuestra mente. Just as a sentient being, we are inherited with this, body, and then with the body of our own, which is permeated with the consciousness from the time of the conception. We have the sort of feelings, and then also we have the thoughts, and then we have the sort of emotions of strong nature, as well as also then we have the kind of like awareness. Así que podemos ver que tenemos este cuerpo, lo poseemos desde que nos han concebido, ¿no? Desde el principio de estar aquí, y dentro de este sistema físico, dentro de este cuerpo, también tenemos pues las sensaciones, tenemos también las emociones, que a veces pueden tener una naturaleza muy fuerte, y no solo eso, sino también tenemos la conciencia. With this mind, which has sort of adapted the body, but the mind has came from before, and mind will also, after leaving the body, continues. La mente se ha adaptado a este cuerpo que poseemos ahora, pero viene de antes y continuará más allá de nuestro cuerpo. So as in a sort of like finding a new home, the body is sort of in this time we have found with the connection to our parents. And then also as we pass on, for a while we might just have a mental body, but then we will also find a physical home as well. And so in that way, life continues, and then we change through many births and with the many bodies. But the mind sort of continues, and there's nothing that sort of like happens to the mind other than just sort of like taking birth over and over and over. Así que ahora hemos encontrado esta nueva casa que es nuestro cuerpo, y lo hemos encontrado en conexión también con nuestros padres, ¿no? Que nos han dado este nuevo hogar, y una vez que cuando nos morimos, pues este cuerpo será dejado atrás, la mente continua, y tiene que buscarse un nuevo hogar. Entonces este cuerpo mental, después de fallecer, pues se buscará una nueva casa, y otra vez se muere, y otra vez se buscará una nueva casa. Entonces, así, vida tras vida, nacemos y morimos buscándonos estos diferentes cuerpos. Entonces, la mente realmente no cambia, simplemente cambian los nacimientos, las muertes y los cuerpos. So, in all of this time, there's also a sense of the self, which is actually part of our mind that comes with the sense of self. Yeah. Y mientras pasamos por esos ciclos de nacimiento y nuevos cuerpos, siempre
hay una sensación de un yo. Esta sensación de un yo surge a partir de la mente. So, in a nutshell, it is sort of like a complete machine of its own to sort of sow the seed and then also reap the fruit, and as well as also experience the sort of what it sown the seed with a sense of kind of a sower as well as a reaper with a self. Así, si queremos resumirlo, podemos decir que la mente es como una especie de máquina que tiene la capacidad de plantar semillas y también de recoger esas semillas que ha sembrado, los frutos de esas semillas que ha sembrado. Now, these are all relative, and these are all known to be in a sort of known and understood to be in a relative meaning that it's fabricated, and that it's conditional, and its absolute nature. In the absolute nature of this, there is no any of this, and there is therefore no any of the kind of action being sown, and so as action being reaped, so as also a sower of the action, and there's no any kind of in that sense samsara or the suffering. Ahora lo que hemos visto, este círculo, es realmente algo que es relativo. Y cuando decimos relativo, pues lo que queremos decir es que es algo que es condicionado y que es algo que es fabricado o compuesto, ¿no? Y en lo absoluto no hay ninguna semilla que se planta ni acción que madura en un fruto o que trae un fruto o un resultado. Y en lo absoluto tampoco está el sufrimiento de samsara. So in this kind of a duality of life and what do we go through in life, in the relative world of our experience, it's really similar to our dream-like experience. Así que lo que pasamos en esta vida, en este mundo relativo, es muy parecido a una experiencia onírica, como lo que nos ocurre cuando estamos soñando. Now then, in the absolute nature, since there isn't any of this, it's a peace. And it's not only just a peace in the sense of not having the suffering or the cause of the suffering, but it's also enlightened, that nature itself is enlightened with the qualities of the enlightened nature. Ahora, a pesar de pasar por este sueño, en lo absoluto, lo que hay es realmente paz, no tenemos causa de sufrimiento y por eso tenemos la paz, no está ese sueño, y también están las cualidades de la naturaleza iluminada. So in that kind of like situation, as we having the kind of absolute nature, which is nirvana and which is also enlightened, then also due to the ignorant, not having recognized that or not having knowledge of that, then we are in this kind of a dreamlike experience, continuing life after life, with so much of the experience of suffering in the kind of when the conditions are good, then having some experience of joy and happiness, and when the conditions are bad, then having a loss of that good condition, or just the conditions being bad on its own, then we suffer. But all of this happens much really due to the kind of a mind, and the mind being the basis of all of this. Así que tenemos todos esta naturaleza absoluta
Y en esa naturaleza absoluta podemos actualizar el nirvana, o la paz, y también la iluminación. Ahora, a pesar de tener esto, esa naturaleza absoluta, no podemos reconocerla a causa de la ignorancia. Y a causa de ese no reconocerlo, a causa de la ignorancia, estamos atrapados en una experiencia que es como un sueño, que cuando las condiciones, las causas y condiciones se reúnen y son positivas, pues nuestro sueño, nuestra experiencia es buena. Pero cuando cambian las causas y condiciones y son negativas, entonces la experiencia que tenemos en estado de sueño son negativas. Y de esta manera podemos ver cómo la mente es la base, ¿no?, de todas estas experiencias que son como un sueño. So, until we go beyond the duality into the absolute nature, into the state of the nirvana or become enlightened, we are going to be subject to the conditions. We will be affected by the conditions. And therefore, then to know how to sort of how to work with the conditions, with our sort of dream-like life and the experiences of life, there is this sort of spiritual path and the practices of the spiritual path. Ahora, si no vamos más allá de la dualidad y manifestamos el estado iluminado o la paz del nirvana, entonces, hasta este momento, tenemos que experimentar las condiciones relativas que son como un sueño y tenemos que aprender en lo relativo, ¿no?, ya que estamos atrapados en este sueño, cómo trabajar con estas apariencias que son como un sueño. Esto sería lo que nos ayuda ahí para manejar esto, sería el camino, nuestro camino. Now, in the Buddhism, there is sort of three kinds of intention that people embrace coming into the practice of the Buddhist teachings. Y entonces, en el budismo hay tres tipos de motivación o intención que la gente genera o abraza cuando entran en el camino del budismo. The first kind of intention is, acknowledging that there is the kind of conditions which affects us as a sentient, and then trying to sort of improve the conditions without so much of thinking about liberation from samsara, without so much thinking about sort of nirvana in the mind. Entonces, la primera motivación sería reconocer que hay ciertas condiciones que hacen que estemos mejor o peor, ¿no? Y entonces queremos mejorar nuestra situación, queremos tener una vida con condiciones mejores y con esa motivación no tenemos tanta aspiración para liberarnos y obtener el nirvana o por obtener la iluminación. Esa es la primera. The second kind is yes, while we live and as long as we are actually in the samsara, we want to kind of improve our conditions to be better by sowing our positive seeds. But then ultimate goal is to become free from the samsara altogether and free from the suffering and the conditions of suffering altogether. And in there, then, you have this sort of like a wish to be free from the samsara and obtain the state of the nirvana. But then you only, in this case, think about yourself becoming free.
La segunda motivación sería que también queremos mejorar nuestra vida, nuestras condiciones que experimentamos, y por eso también sembramos causas o semillas positivas para luego recoger frutos y condiciones positivas. Pero no es nuestro objetivo último. Nuestro objetivo último, además de tener esa vida buena, es también de liberarnos del samsara y obtener el nirvana. Pero en esta segunda motivación no nos preocupamos tanto por los demás. Básicamente queremos liberarnos del samsara nosotros. Now, the third kind of the motivation, which is actually the best kind of the motivation, which is actually, yes, while we are in sort of the lives and while we are in the duality of samsara, we want to improve the conditions and we want to sow the positive seeds to reap the positive fruit, not just in this life, but the lifetimes to come. But then ultimately we want to be free from the suffering of samsara and obtain a state of nirvana. But the reason we want to obtain the state of the nirvana and the state of the enlightenment plus is so that we could actually work for the benefit of all beings. Work for the benefit of all beings, meaning we could bring all beings to the state of the nirvana as well and bring them to their own state of enlightenment. Y la tercera clase de motivación es la mejor, porque ahí no solo queremos tener una vida mejor, en el sentido que queremos plantar semillas o causas positivas para recoger circunstancias y condiciones positivas en esta vida y en las futuras vidas, y también liberarnos del samsara y obtener el nirvana. En esa motivación nos queremos liberar no solo para nosotros mismos, sino queremos liberarnos para poder beneficiar a todos los seres y llevar a todos los seres a la paz del nirvana y también a que todos puedan obtener el estado completo de la iluminación. So with this, then we have the sort of Mahayana teachings and the practices of the Mahayana Bodhicitta. Y para conseguir eso tenemos las enseñanzas del Mahayana y las prácticas de la bodhicitta dentro del Mahayana. And we take refuge in the Buddha as the guide, and the Dharma as a path, and the Sangha as a sort of companion, with the qualities of the Buddha being enlightened and free from all obscurations, and the Dharma's quality being that which frees us from the obscuration, that which is the nature itself, the cessation. And then the Sangha's quality being similar to the Buddha, but someone who has not completed the purification or enlightened oneself. But it's on the way. Ahora, cuando practicamos las enseñanzas del Mahayana, tomamos al Buda como guía, al Dharma como camino y a la Sangha como compañeros. Y Buda sería alguien que se ha purificado completamente y ha desarrollado todas sus cualidades, todo su potencial. Este es el guía. Y el camino, el Dharma, sería algo que es libre de cualquier tipo de oscurecimiento y nos ayuda también como camino a liberarnos del oscurecimiento, y además el Dharma es la naturaleza en sí y es la cesación de todo el sufrimiento. Y luego la Sangha serían los compañeros que son similares al Buda, pero todavía están en el camino y no se han purificado completamente y tampoco han desarrollado todavía completamente la iluminación. We take the refuge of the Buddha as the guide, because the Buddha's teachings can sort of like guide us.
Y tomamos refugio en el Buda como guía porque las enseñanzas del Buda nos pueden guiarnos. So Buddha in this case is like the doctor. Y entonces en este caso el Buda es como un médico. And we take refuge in the Dharma because the Dharma is the one that really sort of like cures us or protects us from our own sort of like downfalls and ignorant state of mind. Y tomamos refugio en el Dharma porque el Dharma es como la medicina que nos da el médico y nos ayuda a sanarnos y nos protege de caernos en las trampas de la mente. So the Dharma is like the medicine and taking the medicines. Entonces el Dharma es como la medicina que tomamos. And then, so Dharma is really the protector. Así que el Dharma realmente es el protector. And then we take refuge in the Sangha because in this journey we need a support. So we have the Bodhisattvas in the Bhumis to support us, and then also our Dhamma friends who are not in the Bhumis also to support us. So we need, therefore, we take Sangha as a refuge or support as a companionship in this journey. Ahora la Sangha son nuestros compañeros, es nuestro apoyo en ese camino y, por ejemplo, tomamos refugio en los diferentes bodhisattvas que están en diferentes bhumis, que son como niveles de desarrollo, y también nos apoyamos en nuestros amigos, compañeros del Dharma, que todavía no están en los diferentes bhumis, pero que pueden ayudarnos y acompañarnos en nuestro camino. So in this, then we say Sangye Chotam Soji Chonam Changchupa Dani Jalsunche Bagi Jinsojin Sunamche Walapancha Sangye Bosho. In that way we take the refuge. Entonces, cuando hacemos la plegaria del refugio, que ahora Rinpoche ha citado, entonces, es cuando tomamos refugio en el Buda, Dharma y Sangha, de esta manera. So now, coming to the essence of the Mahayana practice, which is the practice of the bodhicitta, and regardless of Mahayana or basic yana, which is the lower yana, Shavatayana and Pataka Buddhayana, or the Vajrayana, which is sort of the evolutional vehicle. In the Buddha Dharma in general, there is this sort of like a principle of three trainings. Entonces, pues cuando hablamos de la esencia de las prácticas del Mahayana, pues también primero hablamos de las prácticas del yana. Yana significa vehículo o camino, entonces de un camino más básico, que sería lo que se llama Shravakayana o Pratyekutayana, y luego también podemos hablar del Vajrayana, que sería el camino del resultado, el vehículo del resultado. Now the three trainings are really important because without these three trainings, we are not going to be able to achieve what our objective goal is, let alone in the spiritual path, but even in the mundane task, we are not going to be able to achieve. Ahora, estos tres entrenamientos que hemos visto, ¿no? El Mahayana y el Shravakayana y el Vajrayana, son los tres importantes, y si no utilizamos esos entrenamientos, no podemos obtener los logros del camino espiritual. Pero no solo eso, ni siquiera en el camino del mundo podemos tener realmente éxito si no nos involucramos en esos entrenamientos. Just as, for example, as a child, you could have a lot of ideas about what you want to become and what you want to do. And you could have a lot of
fantasies, which is not bad, but they're going to remain just as ideas and fantasies, and it's not going to come to be in a reality without some kind of formal training in those. Por ejemplo, cuando somos niños, ¿no? Podemos tener pues, muchas ideas de lo que queremos ser cuando seamos mayores, ¿no? Pero si no luego hacemos un entrenamiento formal, estudiamos y recibimos esa educación, pues esa aspiración que tenemos para ser X cosa, ¿no? De profesión se quedará como una mera fantasía. Now, you cannot control all of your circumstances of how you actually live your life, but you could control your physical, and you could control your speech, and you could control your mind, how it actually behaves. Ahora, no podemos realmente controlar todas las circunstancias de nuestra vida. No podemos controlar todo lo que nos pasa en la vida, pero sí podemos controlar nuestras acciones físicas, lo que decimos, nuestra palabra y nuestra mente. Now, this kind of like working with one's three doors, the body, speech, and the mind, may seem like controlling of yourself in a kind of like a very forceful, in a kind of a way that is sort of maybe perhaps goes against your kind of a freedom or something like that. But in reality, that's not the case. It's actually much in support of your aspiration. Ahora, trabajar, ¿no? Así, entrenar lo que se llaman las tres puertas, que es el cuerpo, la palabra y la mente, nos puede parecer como muy controlador o como de reprimirnos, ¿no? O algo que va en contra de nuestra libertad. Pero realmente entrenar nuestro cuerpo, palabra y mente es algo que nos sirve de apoyo y de respaldo para nuestra motivación. So it's actually not necessarily really any kind of suppression of oneself, in actually promotion of one's intention to be able to meet with action. Entonces, no es que aquí, cuando nos entrenamos, reprimamos nuestra intención o que nos reprimamos, ¿no? Sino por lo contrario, cuando nos entrenamos, hacemos que nuestra acción, los resultados, ¿no? Se reúnen con nuestras aspiraciones. So now in there, the first training is actually taking refuge in the Dharma, is training in the kind of discipline of restraining physically being any harm to others, verbally being any harm to others, mentally not sort of like engaging in the thoughts and emotions of any harm to others. Entonces, cuando tomamos refugio en el Dharma, lo primero que hacemos es abstenernos o por lo menos frenarnos un poco en ser dañinos físicamente hacia los demás, no hacer daño. Intentamos evitar hacer daño a los demás de una forma física con nuestras acciones y también con nuestras palabras o con nuestros pensamientos o emociones. Once you acknowledge that it's a living being with this sort of experience of pain and joy, being there to conditionally provide it, and all living beings want freedom from pain. All living beings want joy, just like yourself. Then you cannot put yourself in any way different.
as an ascension from the other sentience. Una vez que nos hemos dado cuenta que somos un ser vivo, ¿no? Y experimentamos pues dolor y experimentamos alegrías, ¿no? Y luego nos damos cuenta que queremos liberarnos del dolor y obtener la felicidad, pues podemos también como ver que todos los seres, igual que nosotros, también quieren liberarse de su sufrimiento y quieren también conseguir pues, la felicidad o la alegría, igual que nosotros. Y por eso no podemos considerarnos, en ese sentido, no podemos considerarnos diferentes de todos los demás seres. For example, if you have a mosquito, mosquito is a small, trying to sort of like land on you and try to suck your blood. And in process of sucking your blood, if it is to sort of like cause you a pain, you know, and you perceive this as a threat, and it's true that there is the sort of mosquito trying to kind of very insistently land on you, insistently trying to kind of suck up a drop or two of your blood. In process, there is going to be some pain in your own body. So then you perceive this as a threat. Even the mosquito is not sort of like with anger or anything like that attacking you, right? However, this is all true. Yet at the same time, you know that mosquito is a living being. A mosquito is a living being, and mosquito is operating from the same place as you are, wishing to be happy and trying to get the conditions of happiness of one drop or two drops of your blood to be able to live on. And then also, mosquito is operating from longing to be free from the pain and the suffering, just like yourself, to be to not die out without the sort of means to survive, and to be able to procreate, you know, for one's own kind of a future. So in that regard, however, you know, once you acknowledge that, you know, then it is really going to be kind of unjust, totally unjust, to try to sort of squash the mosquito, to eliminate the mosquito's life by your force, by your power, by your size. Because it's just is, you know, in that way, really using all of your force and power and size and ability against something that is fundamentally, you know, to another living being's survival or living conditions. So the best is actually, you know, to try to shoo it as much as possible, the mosquito, or remove yourself from the place, so that it doesn't have to be this kind of like a huge, impactful karma. So restraining like that is a sort of like a what's so called sort of discipline in the kind of sowing of the positive seed, avoiding the negative seed.
Imaginaros que viene un pequeño mosquito y os quiere chupar la sangre. Entonces, este mosquito, ya que viene por nosotros, lo percibimos como una amenaza, porque este mosquito, pues, por su forma de ser mosquito, pues se aterriza en nuestra piel y inmediatamente se pone a perforar nuestra piel y a robarnos un par de gotas de sangre, ¿no? Entonces, claro está que en ese proceso hay algo que nos crea un poco de dolor y que este mosquito pues es como una molestia, un poco una molestia por nosotros, pero lo que podemos tener claro es que el mosquito no viene a por nosotros, ¿no? Con agresividad, con enfado, él simplemente, igual que nosotros, pues quiere no sufrir, quiere sobrevivir, necesita comer y en su naturaleza de ser un mosquito, pues se alimenta de esas una o dos gotas de sangre y pues lo que quiere pues es no morir, alimentarse y procrear y seguir su vida de mosquito. Entonces, claro, que una vez que nos damos cuenta de eso, ¿vale? Sería como muy injusto que nosotros, con la fuerza el tamaño que tenemos, que somos mucho más grandes, el poder que tenemos y la fuerza que tenemos, aplastamos a ese pequeño ser que lo único que quiere es alimentarse, ser feliz y seguir con su vida, ¿no? Y entonces, si practicamos lo que hemos dicho al principio, ¿no? De abstenerse de hacer daño a otro ser o frenarse un poco, ¿no? De hacer daño de otro ser, pues en esa situación lo que podríamos hacer en lugar de aplastar el mosquito con nuestro poder, pues sería pues como apartarlo un poco a ver si se va sin hacerle daño, o también irnos nosotros un poco más lejos donde no está el mosquito. Y de esa forma, ¿no? No plantamos una semilla kármicamente tan fuerte y negativa como si vamos y aplastamos a ese pequeño ser. So the thing here that is really important for us to acknowledge is that we are human beings. We ought to have a, more understanding and more sort of deeper wisdom. Now within predators and with the prey in the animal world or in the animal kingdom, if for example, even a very kind of gentle nature of a dog that has been cared very well, if flies trying to kind of bother them, most probably will snap and just try to kind of eliminate, right? But that's just that's just because the dog, in one hand, very kind of gentle and good nature, because dog is grew in a very kind of a good caring environment with a good owner. But then in the other hand, dog being the dog, then when one is in that kind of like a situation, feel a little bit of any kind of tension or experience of discomfort, one would instantly act, right? Out of that, what's one's habit is. As a human being, we have that critical intelligence. We have that kind of deeper understanding. We have that kind of wisdom to equate ourselves with the others, other living beings.
So therefore, we should also have the advantage to be able to restrain ourselves. Not just instantly act like a dog or any other animals who doesn't have that kind of intelligence or wisdom. Ahora, aquí hay una diferencia que al ser seres humanos, pues tenemos la capacidad de analizar, de ver la situación y reconocerla y desarrollar una sabiduría más profunda, como por ejemplo un depredador, ¿vale? Un depredador ve su presa y va detrás de la presa, es como un instinto, ¿no? Porque estos animales pues pertenecen al reino animal que están más bajo el poder de su instinto. Podemos también pensar, por ejemplo, en un perro que tiene un propietario que es muy cariñoso con él y el perro es un buen perro, es muy cariñoso también, ¿no? Y aún así, ese perro que es muy bueno, cuando le viene un mosquito o una mosca, el perro ¿qué hace? Tiene el instinto, ¿no? de tragarse el mosquito, quitarlo del medio. Y esto no está reñido que luego el perro es un perro cariñoso, bueno, no es un depredador, ¿vale? Pero aún así, un animal, incluso un animal amable como el perro ese, cuando viene algo que le amenaza y lo percibe como algo desagradable, inmediatamente reacciona y lo quita del medio. Y como seres humanos, pues tendríamos que tener otra libertad y otra actitud, ¿no? Y no ser tan reactivos como, por ejemplo, este perro. Y si nosotros, cuando viene algo que nos molesta o nos incomoda, podemos pues como elegir si queremos reaccionar o no. Porque si no hacemos eso, si no nos refrenamos un poco, entonces somos muy parecidos a ese perro, ¿no? que enseguida ataca o se come la mosca. So, in any of the restraining, there's going to be some kind of a struggle from our own side. And the struggle is mainly because of our own habitual tendencies and our own habitual kind of way of living. And the force of that, it's not the struggle is from the outside, coming from the outside. Struggle is coming from inside of our own, working against the habit that we have already established. Now, without overcoming that habit, there's no ways to make a progress also. Ahora, cuando nosotros pues tomamos la decisión que queremos abstenernos, ¿no? de reaccionar así y seguir los hábitos que hemos tenido de antes, ¿no? De ser así de reactivos, por ejemplo, entonces lo que podemos experimentar como una resistencia, como una lucha que está dentro de nosotros, ¿no? Y entonces esa lucha viene porque nuestras tendencias habituales van en una dirección que nosotros ahora queremos cambiar, ¿vale? Pero podemos ver que esa lucha es algo que nace desde dentro, que no es algo que viene desde fuera, y cuando uno trabaja con sus hábitos, ¿no? Tiene que, de alguna manera, como superar esa resistencia que es creado por los hábitos que tenemos. Porque si no superamos esa resistencia, no hay progreso. Now, working against that kind of an habitual reaction,
However, there's a tension and there's a struggle within us. Gaining that kind of a strength over the time and the momentum of that strength growing inside of you becomes the discipline. And discipline then sort of like protects you from sowing kind of like old seeds over and over and over and reaping the old fruit of those seeds over and over and over. Ahora, cuando pues nos esforzamos para superar esta lucha interior que va en contra de los nuevos hábitos positivos, ¿no? Por causa de los hábitos negativos del pasado, y lo vamos aplicando, ¿no? Vamos venciendo esas resistencias, con el tiempo vamos a desarrollar una fortaleza, ¿vale? Y esa fortaleza se convertirá en nuestra propia disciplina, y es esa disciplina que nos protege de seguir sembrando semillas y causas negativas y luego recoger los frutos negativos de esas semillas en el futuro. Now, when the mosquito is, for example, sort of coming towards you and sort of like in this way kind of tries to sort of engage with you, right? And as a human being, on top of it, a dharmic person shoos it off or tries to put some repellent or go away. All of those are physical acts, right? But reality is, however it seems a physical act, reality is that the human being or the practitioner of the Dharma is thinking of not wanting to harm another living being, which you could very well, and restraining from that to sort of like practice the non-violence and the non-harming. So it's a sort of a strength that is being kind of cultivated, power that is being cultivated out of one's own wisdom and out of one's own intelligence to work against the habits of samsara or habits of ignorance. Ahora, cuando nos viene el mosquito, ¿no? Y quiere chuparnos la sangre, y somos una persona que practica el Dharma y quiere abstenerse de hacer daño a otro ser, de fuera lo que podemos ver, pues como la persona practicante, pues igual lo aleja, ¿no? Que se vaya, no le hace daño, o se pone antes algo si hay muchos mosquitos, pues se pone algo repelente anti-mosquito para que no le vienen, o incluso si te viene a molestar el mosquito, pues te vas un poco más para allá. De fuera, todo esto parece como acciones, ¿no? Físicas, porque lo hacemos con el cuerpo, pero realmente detrás de ese acto físico lo que hay es una motivación mental, que es la de una decisión, una motivación que es la que no queremos hacer daño a otro ser, ¿vale? Y con el poder, ¿no? de cultivar esta motivación y ponerla en práctica, y por nuestra propia sabiduría, ¿no? Que hemos desarrollado, esa comprensión, pues podemos ir en contra de ese hábito. Maybe, animal rights people will not fight for the mosquito if you squash the mosquito, like animal rights people would maybe fight for you, fight for the animal if it's a lion or a tiger or, endangered species or any other species who are, being kind of
unjustly being kind of harmed, right? But regardless of whether somebody is going to sort of, do that on behalf of the mosquito or not, there is a law of karma that's never going to be ever, once you sow the negative seed, it will reap, it will fruit. There's no way to escape that unless you purify that or with the acknowledgement, or unless you reap the fruit. There's no escaping of it, and an intelligent person knows that. Ahora en el mundo, ¿no?, podemos ver que hay personas que luchan por los derechos de los animales y defienden diferentes animales, ¿no?, como por ejemplo los tigres, los leones o algunas especies que están en peligro de extinción, o luego pues se defienden, ¿no?, hay organizaciones que defienden a los animales que son maltratados o tenidos en condiciones así malas, ¿no? Pero creo que no hay como una organización que defienda a los mosquitos, ¿no? Y aún así, aunque nadie defienda al mosquito, cuando alguien aplaste así un mosquito, hay una ley de causa y efecto que es el karma, y esta ley no le importa si hay preferencias, ¿no?, si es una especie que está en peligro de extinción o si es un animal que nos guste, ¿no?, o nos da pena. La ley de causa y efecto es cuando aplastas un mosquito hay una consecuencia, y una persona inteligente conoce esa realidad, ¿no?, conoce esta ley de que nosotros podemos desarrollar esa inteligencia para conocer esta ley de causa y efecto. And important thing to actually also acknowledge here is that as you progress on the your own kind of understanding of the Dharma and wisdom of living beings' conditions and the karma, you wouldn't want to do that. You wouldn't want to do that because no one can escape from karma. You know that. And then on top of it, you would want to do something opposite of that, because you are here in the spiritual path to train yourself to overcome the habits of samsara and ignorance, right? And your actually progress is to be only made in that way, not the other way. And regardless of whether it's a mosquito or whether it's endangered species of animal, or whether it's a human being, or whether it's any important human being, it really doesn't matter. The point of restraining comes from acknowledgement of oneself and others as an equal. Living being. Mientras progresamos en el camino, cada vez comprendemos más que cómo son los otros seres vivos, ¿no?, y sus condiciones, y lo comprendemos. Entonces no queremos como hacer daño por una comprensión, no como por una ley o una obligación, sino porque lo entendemos y se nos pasan las ganas de hacer daño. Y por un lado, porque sabemos que existe la ley del karma de causa y efecto y que nadie puede escaparse de esa ley. Y por otro lado también porque queremos entrenarnos para liberarnos del samsara
y para liberarnos de la ignorancia, ¿no? Que no reconoce nuestra naturaleza iluminada, y para eso necesitamos entrenarnos en el camino, ¿no? Y en ese camino pues queremos crear buenas circunstancias, y por eso refrenamos o nos abstenemos de crear este karma negativo. Y también nos frenamos o nos abstenemos de crear el karma negativo porque comprendemos que todos los demás seres, ¿no?, sin distinguir entre ellos si uno es un animal que nos gusta o importante o si es un simple mosquito, no hacemos distinción y consideramos todos los seres iguales que nosotros. Entonces hay una ecuanimidad. Also, I don't want to sound kind of abstract when I say samsara. Samsara means circle, right? Circle of prey and predators habit, you know. If you are in the samsara, you're going to be in this kind of a karma of prey and predators circle. Sometimes you are prey, sometimes then you become a predator, you know. And then it never sort of like stops, it goes on and on. Restraining with the understanding and the wisdom of the Dharma breaks you apart from that kind of a circle of prey and predator, you know, right? And then thus it gives you a sort of like an alternative to be free from your own karma as well as the karma in general. Ahora, cuando hablamos de que nos queremos liberar del samsara, pues suena un poco abstracto, ¿no? ¿Qué es eso del samsara? Y lo describo como un ciclo o un círculo que no termina nunca, en el que estamos atrapados, que es el círculo de ser depredador y presa. Entonces, a veces en ese círculo nos toca ser nosotros el depredador y otras veces somos la presa. Y eso es como algo que estamos atrapados y muy difícil de romper. Ahora, con nuestra sabiduría que aprendemos o que desarrollamos gracias al Dharma, podemos interrumpir este círculo vicioso, ¿no? Y podemos liberarnos de nuestro propio karma y del karma en general. Then also, if you are to think furthermore, you know, your intention is to make a progress on the spiritual path. Okay. You have a body, speech, and mind. If you are not able to make improvement in those, where the progress is going to be? There's no way to jump into the nature and at once, you know, become go beyond duality. Okay. Because you have to live, and living has to be also improved equally as you actually meditate on the non-duality. Además, si reflexionamos más sobre eso, pues podemos ver que esta aspiración que tenemos o esa motivación, ¿no?, de avanzar, progresar en el camino, ¿cómo progresamos en el camino? Pues con nuestro cuerpo, palabra y mente. Y si queremos progresar, pues tenemos que trabajar con el cuerpo, con la palabra y con la mente. No podemos lanzarnos o saltar directamente a la naturaleza no dual o a nuestra naturaleza absoluta. No es posible porque estamos viviendo en el mundo, tenemos un cuerpo, tenemos que interactuar y por esta razón lo que tenemos que entrenar primero es nuestro cuerpo, palabra y mente. Then also you have to think, okay, when you are reacting like this negatively to any living beings, right? Where is that state of mind? How is that your state of mind is being carried out? You know, you would definitely notice that you are contracting.
with the pain. You're not staying open with the experience of any kind of love and feelings of love and kindness. You are actually contracting with the pain and your own self becoming more solidified inside. Ahora, cuando tenemos una reacción así, en contra de cualquier ser vivo, podemos observar cómo es nuestro estado mental en ese momento, cuando reaccionamos. Y nos damos cuenta que nos contraemos, ya no estamos abiertos con una mente de amor y amabilidad, sino por lo contrario, algo se solidifica, nos contraemos y solidificamos más nuestro propio yo. Now, when your mind is contracting like that and solidifying the self, that experience is not a pleasant one. Cuando nuestra mente se contrae así, solidifica el propio yo, entonces esa experiencia no es una experiencia agradable. Yes, acknowledge the pain that seems to be coming from outside and threat that is coming from the outside, is in a pain and threat. But this reaction of contracting and solidifying yourself within a sort of like an emotion of an anger and a rejection and anger, this sort of like which one is even more of a pain? If you evaluate, you will notice that this kind of contracting and the solidifying yourself and the rejection and the anger is actually more pain than what maybe is a mosquito is causing you pain. Imaginaros que viene el mosquito, ¿no? Y nos quiere chupar la sangre. Entonces nosotros percibimos el mosquito como una amenaza. Nos contraemos, solidificamos el yo. Entonces, claro está que el mosquito que viene a picarnos, pues es doloroso, es una molestia y es un incordio, ¿no? Pero el hecho de contraernos, de solidificar el yo, de rechazar la situación, de rechazar el mosquito y desarrollar, como hacer surgir esa agresividad, ¿no? Para aplastar lo que nos molesta, y esa contracción y esa solidificación en realidad es mucho más desagradable y doloroso por dentro que el hecho en sí del mosquito que viene a picarnos y chuparnos un poco de sangre. Yeah. Now here in the case, with the mosquito, neither you have necessarily any kind of a love or close relation, or no, you actually have any kind of animosity or any kind of distant relation. But when you react like that with beings, especially that are very close to you, proximately in your life, living as your partner, supposedly whom you have a lot of love and care, whom you want to cherish the love and care to grow and be a mutual kind of like a support and mutual sort of like a positive experience. This kind of contracting and solidifying yourself and rejecting an emotion jeopardizes the whole sort of like the basis of your positive conditions. Ahora, claro, con el mosquito realmente no tenemos una relación íntima,
Y tampoco le tenemos una manía especial a ese mosquito que nos viene, ¿no? Es como un ser pues, bastante neutral, no es un familiar, ¿no? Y ahora, pues aún así, pues reaccionamos así. Ahora imaginaros si nos pasa eso, no con el mosquito, sino con alguien que es muy cercano a nosotros, ¿no? Por ejemplo, la pareja. Si reaccionamos así con alguien que supuestamente queremos, lo amamos y queremos tener una relación mutuamente constructiva, ayudarnos y apoyarnos el uno al otro, y imaginaros si por esa contracción, ¿no? Y ese solidificar el ego, rechazamos al otro o sentimos esa agresividad, entonces lo que hacemos es como realmente ir en contra o secuestrar nuestra buena intención de construir una relación positiva con esa persona. Think about, in this one moment of reactions like this, how you could take off your lifetime, actually, relations with your parents. Imaginaros en una situación así, ¿no? Donde podemos fastidiar o destruir o terminar una relación de toda una vida, por ejemplo, con nuestros padres, en un momento así. One can destroy one's own relationship with one's a spouse just to end right there. En un momento así, reactivo, pues podemos destruir una relación larga con nuestro esposo, por ejemplo. One can actually, be alienated from one's own children in that kind of reactions. O podemos acabar con una relación con nuestros propios hijos, con una reacción así. Many positive things in one's life that is built upon a mutual kind of understanding, the respect and interest could be just with one sort of like a flash of an anger could destroy it all. Muchas relaciones que tenemos en nuestra vida, que hemos construido y que están basados en amor y respeto mutuo, con un arrebato así de enfado, pueden destruirse completamente. So we see the world is in that way destroying itself all the time. Y podemos observar cómo el mundo de esa manera se está destruyendo constantemente. People are causing so much suffering time again and again and again and again in their own lives when just situation or when just the conditions are beginning to be a positive just with one sort of like flash of strong reactions and anger and sort of like verbal exchange or one destroys. Podemos observar como en el mundo, ¿no? Como las personas a veces, justo cuando empieza todo a ir bien y se están juntando causas y condiciones positivas y todo fluye, todo es bonito, pues con una reacción así, con un arrebato agresivo, ¿no? Pueden destruir todo lo que estaba empezando a crearse de bonito. So this is all related with the anger. Y todo esto, lo que estamos hablando, pues está relacionado con el enfado. Anger comes up in us as a defensive mechanism to kind of try to protect ourselves. El enfado nos surge como un mecanismo defensivo, como un mecanismo que intenta protegernos a nosotros. But in reality, anger actually destroys us. Pero en realidad, el enfado nos destruye. And also not only destroys us, it can bring a lot of harm to others. Y no solo nos destruye, sino también puede traer puede hacer mucho daño a los demás. So there's no choice but to restrain from one's own anger-related emotions
emotions and its reactions and its actions. Así que no tenemos otra elección que abstenernos o refrenar nuestras reacciones que tienen como impulso o motivación el enfado. In the Mahayana Buddha Tantra Shastra, Lord Maitreya speaks anger is like a bee sting. Bee in defense stings others and then hurts others, but then bee dies. So it's like that. En el Uttara Tantra Shastra, Maitreya dice que el enfado es como el aguijón, el pincho de aguijón, aguijón, como el aguijón de una abeja o de una avispa, mejor, una avispa que ataca a alguien, lo pica, se queda ahí el aguijón y la avispa muere. So, however, anger comes because of our habits and tendencies and tendencies that has not worn itself out and habit that has not worn itself out. That can come, but intentionally one should never hold an anger as a practitioner. Lo que puede ocurrir que el enfado surge en nosotros porque tenemos esa tendencia habitual que todavía no se ha agotado. Entonces sigue por hábito, ¿no? Sigue surgiendo el enfado en nuestra mente, pero como practicante, esto puede pasar, pero como practicante no deberíamos como intencionalmente generar ese enfado o agarrarnos a ese enfado. I don't see how one can be a practitioner and intentionally sort of like hold in a grudge and anger and then wanting to kind of like hurt and harm others. No puedo ver como practicantes podemos como agarrar ese enfado, ¿no? Con la motivación, ¿no? Es decir, ahora voy a sacar el enfado, voy a ir a por él y le voy a hacer daño, ¿no? No puedo ver cómo esto se casa con ser un practicante. And then in restraining, there's so much gain to be made. In restraining? So much gain to be made. Gain to be made. So much deeper and deeper peace to be found. Y si nos abstenemos o nos refrenamos de entrar en este estado del enfado, podemos ver que hay tanto que podemos ganar, paz que podemos ganar, tranquilidad que podemos ganar. And also so much positive things to kind of like naturally be in one's life. Y no solo eso, sino también pueden surgir o manifestarse tantas cosas positivas en nuestra vida. So then another way that we harm others is to greed. Y otra manera con la que hacemos daño a los demás es a través de la avaricia. We want something from others. Es que queremos algo de los demás. We think that something outside of us, someone who has it, or someone who is, could be sort of what we want, and then we want to sort of like have it for ourselves. Por ejemplo, podemos ver a alguien fuera de nosotros que tiene algo y vemos ese algo y lo codiciamos, lo deseamos con mucha fuerza y queremos como poseer ese algo, cogerlo y tenerlo para nosotros mismos. Now, if you examine in that state of mind, you would see there's a lot of sort of like a greed fixated onto the objects. Entonces, si examinamos nuestro estado mental, entonces, pues podemos ver que hay muchísima
avaricia que sea fijada o obsesionada con ese objeto. And that kind of an greed or the passion, if you examine, has no any sense of like a contentment, no any sense of self-acknowledgement of its own kind of like a, state of peace or bliss. Bliss is all out there, and happiness is all out there, mentally projected. Entonces, cuando nos agarramos con esa pasión, con ese deseo a algo que está fuera de nosotros, entonces en ese momento no experimentamos paz interior y tampoco tenemos la sensación como de felicidad o de gozo, porque estamos proyectando que la felicidad, el gozo, solo nos puede dar esa cosa, ese objeto con lo que nos hemos obsesionado, apasionado. It's not that one's joy or happiness or bliss can be enhanced by outside, but in this case, in the strong case of the greed and passion that is fixated onto the object, it has no self-acknowledgement of one's own inner sort of like state of peace or bliss or happiness. Entonces, lo que ocurre aquí con esa pasión, ¿no? Que vemos que la felicidad solo nos puede dar ese objeto de fuera. Eso no quiere decir que algo de fuera no nos puede dar gozo o nos puede hacer feliz. Sí que puede hacerlo. Pero si no reconocemos nuestra propia paz interior o nuestra propia riqueza interior, nuestro propio gozo interior, ¿no? Y lo proyectamos completamente hacia afuera, entonces no podemos incrementar ese gozo interior, porque en primer lugar no está, lo hemos proyectado totalmente fuera en el objeto. In that greed state of mind, or passion state of mind, only when that greed is quenched down by meeting, satiating the object, then only can see the peace or can feel the kind of a happiness and joy. Until that, the fixation doesn't allow the mind to be at peace or feel any kind of a state of joy. Si tenemos esta actitud así de apasionada, ¿no? o con esa fijación en un objeto, no podemos obtener ningún tipo de satisfacción o de tranquilidad mental o paz mental hasta que hayamos finalmente conseguido este objeto y lo hayamos hecho nuestro, ¿no? O nos hayamos fusionado con ese objeto, es nuestro ahora. Entonces sí que podemos como tener la sensación de satisfacción, ahora es mío. Si no, no podemos. O sea, no hay tranquilidad de la mente si esto todavía no lo hemos conseguido. Then also in that kind of like a state of the greed and the passion focus on the object, right? No matter how much you satiate it increases. It never decreases. So the pain grows inside more and more. And the life becomes more, in one way, kind of like a depressing. Lo que pasa es que, aunque conseguimos el objeto al final, este objeto, como es algo que no está a un goce externo, no nos puede llenar completamente. Y es como algo que cada vez más aumentará nuestra pasión. Y siempre estaremos como insatisfechos, es porque es una actitud mental, ¿no? Entonces cogemos ese objeto, lo tenemos, pero realmente como es un vacío interior, por más que cogemos y codiciamos, no se va a llenar. Entonces ese tipo de actitud pues no crea satisfacción, no crea paz, al contrario, cada vez el hambre o el ansia es mayor. It's an addiction, beginning of an addiction. Whatever you get addicted to, then
after being deeply close into it, then you can't live without it. Es como una adicción. Cuando empezamos a engancharnos con algo y desarrollar una adicción, al principio no es tanto, pero luego cuando avanza la adicción, llegamos a un punto de estar tan adictos que no podemos vivir sin el objeto de nuestra adicción. And then one loses mental stability, and then because of that, kind of a strong urge of the addiction, one is willing to kind of engage in any kind of means, whether it's appropriate or whether it's inappropriate or whether it's unvirtual or whether it's employment of through force and anger and distractions to the self and others. One is willing to engage, loses all kind of intelligence in there. Con una adicción, cuando uno está realmente enganchado, entonces lo que ocurre que va a usar todo tipo de medios para conseguir su objeto de la adicción. Y ya le da lo mismo que tenga que emplear cualquier tipo de agresividad, de manipulación, de hacer daño a los demás. ¿No? Está tan adicto que no usará cualquier medio para conseguir lo que necesita. So in that, then consequently, we harm so many beings. We harm so many beings and we, sow so many negative seeds. Y como consecuencia hacemos muchísimo daño a muchísimos seres y sembramos muchas semillas negativas. So, and then doing so, then again, we can't escape from the karma. Karma sort of like a, what's being sown seed comes back to us. Y si hacemos esto, si hacemos daño a nosotros mismos y a los demás, con esta actitud no podemos huir de la ley de causa y efecto del karma y con esas semillas que hemos sembrado, pues vamos a recoger luego los frutos. Now the greed comes as a sort of, again, to cherish ourselves. Y esa avaricia surge como un resultado de aferrarnos a nosotros mismos. With a state of the kind of happiness and joy in our mind, and things sort of like as a means, or things as a happiness or joy. We want to cherish ourselves, lavish ourselves with those things. Es como que tenemos como nos mimamos de una forma exagerada y queremos como absorber o conseguir cosas que vemos como fuera y dárnosla a nosotros mismos. Entonces lo que hay detrás de eso es como un aferramiento fuerte a uno mismo. But it is stated that, it's like a salty water. Drinking a salty water to quench your thirst, and then you actually, get more thirsty by drinking. Pero se dice que esto es como beber agua salada. Cuando bebemos agua salada para quitarnos la sed, cuando más agua salada bebemos, más sedientes, más sed tendremos. And, as I said, if this kind of like a tendency gets better or fast, life becomes more depressing. Because like a lotus flower, Lord Martia has stated, passion is like a lotus flower. It's beautiful in the beginning to watch lotus flower in your, on your table in a vase. Beautiful to watch. But just a few hours later or a day later, then it gets sort of like quite not the same, attractive and beautiful, and then opposite. Then as time goes, you have to take it out and throw it out because it's sort of like not only beautiful, it sort of becomes unpleasant to have it in your table. Like that, when you engage with the world, of course, most of the time you don't completely always succeed. But even if you are somehow
able to succeed, then, you know, life becomes sort of more and more kind of empty. Unfulfilling. A veces también se compara con una flor de loto, que es una flor muy bonita. Y cuando cortamos la flor de loto, la metemos en una jarra, a los pocos días pierde su belleza y su encanto. Y no solo eso, sino la flor se pudre y ya no es que no solo ya no nos parezca agradable, sino por el contrario, parece desagradable, ¿no? Ya no la queremos tener, la cogemos y la tiramos a la basura. Pues las cosas del mundo son a veces así un poco cuando interactuamos con el mundo y queremos como conseguir y poseer y absorber las cosas del mundo, al final muchas veces se vuelven insatisfactorios, ¿no? Y a veces pues queremos algo y no lo conseguimos, ¿no? Y nos frustramos, pero incluso cuando conseguimos ese algo igual que la flor del loto, luego no nos llena nuestro vacío interior. Y a raíz de ahí, incluso la gente que aparentemente tiene mucho éxito en el mundo, con esa insatisfacción, con este no sentirse colmado, no sentirse pleno desde dentro, luego empiezan a sentirse muy vacíos e incluso pueden caer en depresión. Como consecuencia de un deseo exagerado, muchas veces surge la depresión y la insatisfacción. Many people will feel quite, you know, empty and life becoming a sort of boredom and kind of pointless. You know, I think it's could be a result of a lot of engagement in the kind of outward world with a passion, and then the sort of passion sort of over the time revealing its kind of essence. Creo que a veces hay gente que llega a un punto, ¿no?, que dice que su vida no tiene sentido, ya no encuentra motivación para nada, están como muy desanimados. A veces este estado mental en una persona puede venir que han tenido como mucha pasión por las cosas, por la vida, y luego esa pasión tiene como consecuencia o implica como esta falta de motivación luego y de insatisfacción, y que uno luego llega a un punto que dice mi vida no tiene sentido. So, you know, 100 activities of passion or greed related versus one flash of anger related action. Anger related action is worse stated. Yeah, that's because anger directly is aimed to hurt or harm others. Passion can consequently hurt and harm others, but it's not necessarily directly related to hurt and harm others. Consequently hurt others, but it's not like a first place to harm others. Yeah, and then it a lot of the times does not harm others. It's just harms you if you don't have some control over your own. You know. Ahora, si comparamos las actividades que surgen por la pasión o la actividad que surge o lo que ocurre con el enfado, pues se dice que 100 actividades que son apasionadas, ¿no?, que surgen motivadas por pasión, no son tan graves a nivel kármico como un arrebato de enfado. Porque con un arrebato de enfado hay una motivación de hacer daño directamente. Sin embargo, con la pasión o el deseo
Realmente lo que queremos es conseguir algo para nosotros, pero no hay una intención primaria de hacer daño, solo de obtener algo. Y que luego, digo, en el proceso, sí que a veces, por conseguir lo que queremos, hacemos daño, pero no es como con el enfado, que es directamente a hacer daño y ser agresivos. For example, all of the capitalism and the effects of the capitalism to the sort of global kind of society, as well as to the environment, all of this is related with the, greed and passion, Si miramos el capitalismo que tenemos en nuestro mundo, pues podemos ver que el capitalismo y su efecto en el medio ambiente, en la sociedad, en el mundo, ¿no? Tiene que ver directamente con la pasión, con el deseo. Now, this anger-related, greed-related, any harm that comes to be to other living beings, done by you, caused by you, it is not that you do it intentionally. It's the emotions that sort of like gets the best of you. And why the emotions gets the best of you? Because we have the strong habit and the tendency to sort of like be engrossed in those emotions without a choice and power of our own. Ahora podemos ver que estas emociones, pues que hay un daño, podemos ver que hay un daño a los demás seres que está relacionado con el enfado y otro daño a los demás seres que está relacionado con la avaricia o con esa pasión, ¿no? Pero también podemos ver que muchas veces es algo que no lo hacemos adrede. No tenemos la motivación de hacer daño. Lo que nos pasa a veces es que surge una emoción con mucha fuerza y la emoción nos exporta, nos arrastra y sin querer realmente, sin plantearnos, hacemos daño a los demás seres. Y esas emociones, con esa fuerza, surgen por el hábito de haber tenido este tipo de emociones durante un largo tiempo. So beings are very vulnerable. In the core, beings are very vulnerable. The stronger the emotions, the more the kind of force of the emotions, beings are that much more vulnerable. Entonces los seres son muy vulnerables por culpa de esas emociones. Y cuando más fuerte son las emociones en alguien, más débil o más vulnerable es. Now this to be changed, change has to come from within. Y para que esta situación se pueda cambiar, el cambio tiene que salir desde nuestro interior. Now, trying to kind of like control your emotions, trying to control your habits, trying to control your tendencies, yes, they are part of the spiritual path. As a discipline, yes, you have to do some of that. But the main thing that one has to actually work on is, because these are all coming from a deep mental fog, confusion. So that mental fog, deep mental fog, has to be cleared up, cleared up. And then as that gets cleared, then naturally there's going to be an effect on the sort of tendencies to reduce, as well as also the emotions to be reduced, as well as also the habits to be reduced, and habits to be reduced, emotions to be reduced, habits to be reduced. So main thing is overcoming the ignorance inside.
Ahora, claro, cuando hablamos de abstenernos de esas emociones o de esas tendencias, ¿no? Refrenarnos, no hacer daño y disminuir el enfado y la pasión, pues claro, podemos tener una disciplina como de controlarnos y abstenernos de eso un poco. Pero realmente lo que sería lo suyo es que comprendamos de dónde surgen todas estas emociones, por qué surgen. Y las emociones surgen a causa de una especie de niebla o bruma mental, ¿no? Que es no poder ver, y es eso lo que tenemos que disolver, es eso que tenemos que limpiar. Porque así, cuando podemos reducir la tendencia de ese no ver, de esa bruma mental, también podemos reducir las emociones, también podemos reducir los hábitos que tenemos. Y así podemos decir que la cosa principal es vencer o superar la ignorancia, que es esa bruma mental que no ve con claridad. Now this deep mental fog, how do you know you have it? Is every living being's intention is to be happy and to be free from suffering. But the actions is not able to meet. And if it is not because of the deep mental fog, we should be able to meet our intention with our actions. Since we are not able to meet our intention with our actions, then it proves itself that we have a deep mental fog or the ignorance pervading our state of mind. Ahora, ¿cómo podemos saber si tenemos este estado mental nublado o oscurecido, esta bruma mental, esa ignorancia? Pues todos los seres, hemos dicho, ¿no?, que quieren la felicidad, tienen esa aspiración de conseguir la felicidad, nosotros también. Entonces, si nuestras acciones no van unidos con nuestras aspiraciones y no conseguimos lo que nuestras aspiraciones quieren, eso es porque estamos bajo el yugo de ese oscurecimiento, de esa niebla mental. So, now for that, then the hearing wisdom, contemplative wisdom, meditative wisdom, these three wisdoms are really what one needs in life as to sort of increase. Entonces, lo que tenemos que hacer para eliminar esa ignorancia, ese no ver, sería incrementar las tres sabidurías en nuestra vida, que sería la sabiduría de la escucha, la sabiduría de la contemplación y la sabiduría de la meditación. Now, as a sort of support of that wisdom, then you need the concentration, you know. And as with the wisdom and the concentration, then you change your overall sort of like, habit to the emotions to the tendencies, being kind of replaced with what's a wisdom oriented and what's a beneficial, what's that sort of like gives you the lift to the state of the liberation and makes you find your own liberation within. Ahora para poder desarrollar esta sabiduría, ¿no?, y contrarrestar la ignorancia, pues lo que necesitamos es por un lado la concentración, y luego para respaldar la concentración también necesitamos la sabiduría que sabe distinguir qué es beneficioso
para nuestro camino y para lo que queremos conseguir y qué no lo es. Now in there, then there's the kind of the teachings on the absolute bodhicitta, which is the emptiness of the self and emptiness of the aggregates, meditation on that. And then there's the relative bodhicitta, which is actually lojong, training your kind of like relative thoughts and emotions and the tendency to be reversed from the kind of wisdom. Y ahora para poder conseguir esto tenemos las dos bodhicittas. Uno sería la bodhicitta absoluta, donde trabajamos con el aspecto de la vacuidad, y luego está la bodhicitta relativa, donde nos entrenamos en las prácticas de lojong, donde se entrena uno con lo relativo, con las emociones y con nuestras tendencias. Now, first comes the restraining of harming others as taking a refuge in the Dharma, especially the Mahayana Dharma. Then it comes as a sort of being as much of benefit to the others. First accomplishes the state of the peace. Second one accomplishes state of the joy that every living beings have in their aspiration. Primero, lo que tenemos que hacer es refrenarnos de hacer daño a los demás. Entonces, esto, sorry, could you repeat that? First we have to refrain to hurt others. The restraining accomplishes to create a state of a peace inside of you. And then being engaged with the others, living beings, to be a benefit brings a lot of joy. So these two aspirations, to find peace in one's life, to find an immense joy in one's life, is accomplished by restraining and being engaged in these proper ways. Así que para poder conseguir esto tenemos que refrenarnos o abstenernos de hacer daño a los demás, porque así podemos conseguir la paz. Y luego el hecho de involucrarnos con los demás, beneficiar a los demás, es lo que nos va a aportar gozo y alegría. Ahora, pues la paz y la felicidad o la alegría en nuestra vida, pues como podemos ver, es causado directamente por un lado, no hacer daño a los demás, y por otro lado, ayudar a los demás. Everyone in this room would want peace in their life. You know, without restraining from one's habits that are negative, can you imagine to find that peace? I don't think so. You know. Aquí cada uno en esa habitación, pues me imagino que quiere paz, encontrar paz y felicidad en su vida, ¿no? Y no me puedo imaginar que se puede encontrar la paz y la felicidad sin abstenerse de hacer daño a los demás. But overcoming one's negative habits, you know, to restraining mainly from because of the wisdom, right, as a solid ground. When that strength or power grows, that is going to be your peace. Ahora, superar el hábito de hacer daño a los demás, de dejarse llevar por las emociones, pues eso es lo que se va a convertir en nuestra paz, en nuestra fuerza y en nuestra paz. You're not going to feel so much, you know, shaky or emotionally kind of like a turbulent inside, or neither from outside there's going to be any kind of disturbance, or if there is a disturbance somehow, you know how to work with that. So peace is never going to be sort of, you know, destroyed. It's going to increase. Porque lo que ocurre es que no vamos a estar tan bajo la influencia de nuestras emociones. Cuando algo pasa fuera lo comprendemos, no reaccionamos, no nos dejamos arrastrar por ello,
y de esa forma mantenemos la paz interior y nuestra paz no se destruye. Then the second is, we all want to have a joy in one's life. We all want to be some kind of benefit to others, contribute to others' life and their society, and be, helpful to society and others. Now, if you learn how to take a, interest in that and joy in that, then that will increase over the time as you are able to do so and do more and more and more. And it never stops. Till the end, it will carry on. Y todos también queremos tener felicidad o alegría en nuestra vida y si nosotros contribuimos a la felicidad de los demás, ayudamos también a la sociedad y nos preocupamos o colaboramos con los demás, entonces eso va a aumentar nuestra propia felicidad y va a ser algo que cuando más ayudamos y más beneficiemos a los demás, nuestra alegría cada vez va a aumentar más. Any vision of a joy that is self-centered can very soon get old, and very soon it will lose its kind of like a taste of feeling joyful. Cualquier tipo de alegría que nos viene de fuera o que está basado en algo que no sea nuestro interior, pues con el tiempo puede perder su valor y su encanto y puede como perder su brillo, ¿no? Como ya no nos satisface, ya no nos interesa. But joy of altruism and the work of altruism never stops. It always increases. Pero la alegría que surge por el altruismo, porque ayudamos a los demás, es algo que nunca se termina y por el contrario, es algo que cada vez nos dará más felicidad y más alegría interior. So for the restraining and for the engagement, restraining for the peace to be in one's life, engagement in the altruism to be a benefit to others, you need the positive set of mind. And this positive set of mind is going to be the four immeasurable practice. And four immeasurable practice is going to be founded in the irreversible logic of you and all living beings are equal, fundamentally. Ahora, para poder hacer esto, ¿no? Por un lado, abstenernos de hacer daño a los demás y por otro lado, beneficiar a los demás, lo que necesitamos es un estado mental positivo. Y para poder tener ese estado mental positivo o esa motivación positiva, necesitamos o podemos trabajar o utilizar con los cuatro inconmensurables. Y los cuatro inconmensurables como base tienen esa comprensión que nosotros y todos los demás somos iguales. Bodhisattva's path, Mahayana Bodhisattva's path is grounded in the reasoning of how oneself and others are all equal fundamentally, and then how you can sort of like learn to cherish that and respect that law and the nature, and then slowly exchange oneself with the others, then slowly care for others more so than oneself, seeing the wisdom of it all. Ahora todas las prácticas del Bodhisattva están basadas en cómo fundamentalmente uno mismo y todos los demás somos iguales. Y basado sobre esta comprensión, luego poco a poco podemos desarrollar el respeto por los demás y luego desarrollar el intercambiarnos con los demás, el cuidado de los demás y de esta forma poco a poco aumenta nuestra sabiduría. Any
spiritual practices that has a meditation on nature or some kind of a higher tantras, practice of higher tantras, if it is not grounded in this way, you will feel quite erratic. In 1 minute you are in the kind of nature and doing quite well, and in the next minute you are in the world and you don't know how to operate. And you're going to be sort of feeling a little schizophrenic. Si no hacemos esto así, entonces, por ejemplo, si practicamos, por un lado, la naturaleza de la mente o las prácticas absolutas o las prácticas de los tantras superiores y luego intentamos vivir nuestra vida sin esta integración, entonces nos podemos sentir como erráticos o inestables, ¿no? Por un lado, pues estamos en la naturaleza absoluta y por el otro lado, en otro momento tenemos que atender los asuntos de nuestra vida. Entonces hay ahí como una separación que puede incluso aparentar de algún modo un poco esquizofrénico. And so therefore this kind of training in the relative for immeasurable bodhicitta practice is really very important to ground yourself in the world that we live in. And it's also a simple and easy thing to accomplish. It's a reasoning of wisdom. Once you know how to reason and you have got the wisdom and you have convinced yourself this is the really a truth, you could actually do it over and over and over, meditate over and over, cultivate the emotion over and over, and it's bound to change your life. There's no way that your life is not going to be changed, and it's not so mystical or kind of elusive. Así que es muy importante que también nos entrenamos en lo relativo, y en lo relativo nos podemos entrenar con la ayuda de los 4 inconmensurables. Y así para poder así, por un lado, funcionar en el mundo que vivimos, ¿no? Necesitamos pues razonar con nuestra sabiduría y conocer, por un lado, Relative bodhicitta is a reasoning of the wisdom. Once you get the reasoning and the wisdom, clear to you, and you are convinced, you yourself, who were not convinced, and later you are convinced because of the reasoning and the wisdom, and then you could cultivate the emotions over, you could go over the reasoning over, and then, it will bound to change your, thought process, emotions, your behavior, and your relations. So it's not very mystical, like some kind of a meditation on some kind of, absolute nature. Entonces, el punto aquí es que esto no es algo como muy místico o como algo que meditamos en la naturaleza absoluta o algo que no es de esta tierra, sino es algo, cuando meditamos en la bodhicitta relativa, que está basado en nuestro razonamiento, en desarrollar claridad, sabiduría, y basado en nuestra comprensión, en nuestra sabiduría, pues cultivamos la bodhicitta relativa. Y esto seguramente, como resultado, es algo que es así, nos traerá luego un cambio en nuestra vida y nos hará funcionar mejor en nuestra vida relativa, en nuestras circunstancias. Yeah. For example, people easily can,
just without thinking, if they are, hurt by a mosquito, can sort of like eliminate mosquito, right? But with this sort of like a thought that this mosquito is a living being, just like yourself, who wishes to be happy, who longs to be free from suffering. Now, holding that thought in your mind, if you are to sort of like attempt to hurt that mosquito, it would be almost impossible for most of the people. And so this part, holding the thought in the mind, would be the wisdom. Yeah, knowing the truth. Por ejemplo, con nuestro mosquito, ¿no? Si alguien no ha reflexionado en eso y no conoce la verdad de la situación, del karma que hemos dicho, ¿no? Viene un mosquito, entonces te molesta, pues la aplastas. Pero si viene el mosquito y por nuestra reflexión, por conocer la verdad, por conocer la ley de causa y efecto, etcétera, todo lo que hemos dicho, y tenemos ese pensamiento en nuestra mente, ¿no? Que el mosquito, que no queremos hacer daño a ese mosquito, ¿no? Entonces, de esa forma, con el pensamiento en la mente, pues nuestra práctica de la bodhicitta se apoya en conocer la verdad. So, just holding the thought that this mosquito is a living being, just like yourself, like, and being really convinced in your heart, in your mind, least you will do is try to shoo the mosquito away. It's not harming the mosquito, right? And then more if you actually think the mosquito really needs a drop of blood. A drop of blood is not going to sort of like harm you that much, and allow the mosquito to procreate, right? You would most probably even have the courage to give a drop of blood. And that first one is the Hinayana practice, second one is the Mahayana practice, fundamentally built upon those two. Ahora, con este pensamiento en mente, cuando viene el mosquito, si cogemos y lo alejamos así un poco, ¿no? Que no nos moleste, esto es una actitud que está basada en esa reflexión, y incluso si comprendemos que el mosquito quiere alimentarse, quiere vivir, ¿no? Y quiere procrear, y con eso en mente, con esa comprensión en mente, vemos que el pobre pues igual necesita un par de gotas de sangre, entonces se le permitimos que se chupa ahí un par de gotas de sangre. Esa sería la actitud del Mahayana. Y la primera, donde pues lo echamos, no queremos hacer daño, pero tampoco queremos que nos fastidie. Entonces, esto sería la actitud del Hinayana. Now, in thinking of this way, then if you really project yourself, being able to sort of stay in this way, connected to the world, connected to the others, right? Connected to the others, you're bound to have so much of a kind of like peace as well as joy. Not just only peace, but joy. Peace by restraining, joy by engaging, right? And then it can just sort of like grow and grow, grow and grow, and it doesn't stop at all till you get enlightened. Así que si practicamos esto y conectamos con el mundo que nos rodea de esta forma, podemos encontrar la paz y la alegría. La paz surge porque nos refrenamos o nos abstenemos en hacer daño, y la alegría surge porque nos involucramos con los demás e intentamos ayudarles, ¿no? Y de esa manera eso es algo que la alegría y la paz es algo que crece y crece y crece y incrementa, y además nunca para, es continuo. And it's not in this way related to your physiological or biological
kind of a connection, you know. One can feel so much of a love and compassion for one's own children, or for one's own pet, or for one's own, you know, one's own kind of like a related beings. But then in other, one can switch and kill many with the anger. You know, emotions alone are not reliable in that way. You know, basis of the emotion is very important. In this way, when you acknowledge living beings as a living beings equal to you, then it will transcend that as well. Ahora podemos observar que a veces las emociones están conectados con, por ejemplo, están conectados con seres con los que tenemos una conexión, ¿no? Y podemos, por ejemplo, con nuestros familiares, con nuestros hijos, podemos ser como muy amorosos y igual no les hacemos daño. Y sin embargo, en un momento determinado, a pesar de ser muy cariñosos, o por ejemplo padres cariñosos, ¿no?, y amorosos, en un momento determinado la emoción puede cambiar completamente. Somos capaces de matar con enfado, por ejemplo el mosquito, ¿no? Y así no podemos utilizar o basarnos solamente en nuestras emociones, porque nuestras emociones son muy inestables y pueden cambiar de un momento a otro. Emotions of love, emotions of kindness, emotions of compassion, emotions of sympathetic joy, emotions of equilibrium. These are emotions, right? Emotions are emotions, there's no difference. You know? But how you evoke the emotion from the ego or universal wisdom, that's going to be the difference. You know, if you evoke the emotions from the universal wisdom, then they become incredibly a bodhicitta practice. If you evoke the emotions from the ego, you know, it's not anything significant. It gets sort of like attachments. It mix in there, it can also, you know, do a lot of the times not that much of a benefit to anyone. Todos podemos tener emociones de amor, de compasión, de alegría, de ecuanimidad, pero las emociones pueden estar basadas, incluso estas emociones, en el ego. El amor puede surgir por parte del ego o puede surgir por parte de la sabiduría universal. Entonces, si surgen estas cuatro emociones, ¿no?, por el amor universal, entonces eso está conectado con nuestra práctica de la bodhicitta. Sin embargo, si las emociones, incluso emociones positivas como la amabilidad o el amor, surgen por nuestro ego, entonces no son tan significantes porque están basados de alguna manera en el apego. Por ejemplo, el apego por nuestros seres queridos, con ellos somos amables. Al mosquito lo aplastamos, ¿no? Entonces, aparte de cambiantes, se basan en el apego y no son de un gran beneficio. So therefore, you know, to learn how to sort of like evoke the emotions from the universal wisdom is very important. And ego also has its own kind of like a valuable aspect, because we have the ego and we have the ego emotions, you know, and we have felt those ego emotions, so they can be a reference point. Okay, reference point. Therefore, it is said,
Like a lotus is not going to be born in a dry land. It's only going to be born out of the muddy swamp. Like that, a true bodhisattva is not going to be born in some kind of detachment state. It's going to be born out of this sort of egotistical mind, transcending the egotistical mind. Pero al mismo tiempo tenemos que comprender que a pesar de que esta sabiduría universal es tan importante, también el ego o la mente del ego tiene su propio aspecto que es valioso, que nos sirve, que es útil. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, por nuestros seres queridos hemos sentido amabilidad o hemos sentido amor. Y tenemos ahí, al haberlo sentido, un punto de referencia, ¿vale? Y este punto de referencia es útil porque luego podemos trabajarlo y podemos transformarlo y trascender la relación con el ego y transformarlo en sabiduría universal, ¿vale? Y esto se compara a un loto que no nace en un desierto o de la nada, sino que el loto nace dentro del estanque que está lleno de barro. Y de la misma manera, la sabiduría universal, de algún modo, igual que ese loto, nace de la mente del ego, pero luego trasciende la mente del ego. So we leave it that morning. Vamos a dejarlo aquí esta mañana. Wonderful lunch and a wonderful siesta. Les deseo a todos una comida maravillosa y una buena siesta.